¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 31. Cecilia. A partir del flujo de energía, mi mejor suposición es que la única forma de salir de esta instalación es a través de esta puerta, explicó Cecilia. ¿Podemos abrirlo? Pregunté. Debería haber una palanca de anulación para abrir manualmente esas puertas, continuó Cecilia. Sin embargo, eso haría mucho ruido. En otras palabras, no sabíamos qué se movía al otro lado de esa puerta, pero si la atravesábamos, estaríamos alertando de nuestra presencia a todo lo que estuviera allí. Además, esa cosa podría ser un arma invencible creada por un científico loco que no tuvo reparos en matar a todos los demás en estas instalaciones. Es la única manera de salir de aquí. Tenemos que pasar, concluyó Zara. A menos que quisiéramos intentar trepar por el túnel de cadáveres y salir al mismo callejón sin salida con las bestias, esta parecía ser la única otra salida de las instalaciones. Si tuviera que adivinar, entonces debieron haber intentado cerrar al monstruo. La puerta de entrada principal estaba sellada y trataron de cerrar la puerta para salvar a todos los que todavía estaban atrapados en las instalaciones. Fue demasiado poco y demasiado tarde, aunque tal vez algunos de esos esqueletos que vimos murieron de hambre en lugar de ser asesinados. Pero habían pasado décadas. Aunque esta arma fuera peligrosa y mortal, ya debería haber muerto, ¿no? Lo que Zara estaba oyendo podía ser cualquier cosa. Seguramente algo con un nombre como el del arma sería ruidoso y fácil de escuchar. Miré a mi alrededor a regañadientes unas cuantas veces más, agarré con fuerza mi arma que de repente se sintió tan inútil como la 9 milímetros y luego agarré el mango. No pude moverla. Déjame. Zara emitió un sonido molesto mientras me empujaba a un lado y comenzaba a abrir la manija por sí sola. El picaporte se resistió con un crujido oxidado. No me habría molestado el ruido hace unos minutos, pero ahora me alarmó especialmente. Se oyó un ruido sordo cuando terminó de girarlo y luego extendió la mano y comenzó a levantar la puerta. Gimió fuerte mientras lo hacía, pero se movió muy lentamente. Se detuvo y me lanzó una mirada. Con un rubor, me agaché y agarré la puerta también, ayudándola a levantarla. Era difícil moverla, y los dos resoplamos y tiramos durante casi 5 minutos antes de que estuviera lo suficientemente levantada como para que pudiéramos atravesarla a gatas. Me detuve allí y miré el espacio que habíamos creado. Por suerte, no había electricidad al otro lado de la puerta, lo que hacía que la grieta pareciera un camino hacia la oscuridad. ¿Eso era suficiente para esta arma? ¿Estaba allí, al otro lado? Miré a Zara, sintiéndome un poco ansiosa. No oigo nada, declaró. Cecilia, si pasa algo. Sí, lo sé, Ward Travel, respondió Cecilia con desdén. Aún podía escapar de esta situación, pero eso era solo temporal. ¿En qué momento me atrevería a regresar? Cada vez que volviera, arriesgaría mi vida, y la cantidad de cristales que tenía era limitada, por lo que solo tenía un par de oportunidades. Eso sin tener en cuenta que dejaría a Zara atrás para que muriera. Nada de esta situación me parecía bien. Sin embargo, como tenía la salida, tenía sentido que pudiera ser el primero en entrar. Si algo sucedía y yo desaparecía, entonces tal vez ella podría cerrar la puerta o tener tiempo de correr o algo así. Encendí la linterna de mi perco y la alumbré a través de la grieta. Podía ver sangre, suciedad y óxido en el suelo, pero no había pies. Con un suspiro, comencé a arrastrarme hacia adelante, aplastándome contra el suelo mientras me abría paso hacia la zona bloqueada. No podía arrastrarme con mi arma, así que la empujé hacia adelante mientras avanzaba. Cuando finalmente salí por el otro lado, me arrodillé e iluminé con la linterna. Sin embargo, solo podía ver oscuridad. Jaja, este lugar. Escuché movimiento a mis pies. Me agaché y ayudé a Zara a pasar y luego la ayudé a levantarse. Cuando estuvo de pie, no me soltó la mano. La miré y ella me devolvió la mirada, con los ojos brillando en la oscuridad. No te importa que sea una retornada, ¿verdad? Preguntó ella, sus ojos pareciendo clavarse en los míos. ¿Por qué es importante ahora? Pregunté, mirando a mi alrededor nerviosamente. Puede que haya algún tipo de monstruo aquí. Lo dices como si, se detuvo y miró hacia otro lado. Puedo ver si apagas la linterna. Tal vez sea más seguro si me tomas de la mano y sigues mi ejemplo. No pude ver su rostro mientras hablaba.
La idea de ser ciega me asustaba un poco, pero sus palabras tenían sentido. Mi luz hizo que nos destacáramos si todo lo demás que ya habíamos hecho no lo hacía. Aún tendría la oportunidad de encender la luz o incluso viajar por el mundo si las cosas salieran mal. Asentí y apagué el perco. Dirígeme el camino. Su mano me apretó por un momento como si me estuviera asegurando mi elección, y luego comenzó a moverse. Me arrastró por el pasillo y, a medida que nos alejábamos de la luz que provenía de la grieta en la puerta que habíamos dejado, la oscuridad nos invadió por completo. En algún momento, pude escuchar el crujido de algo que se rompió bajo nuestros pies. Traté de convencerme de que eran solo escombros y no los huesos de otras personas que habían muerto. Maestro. Moviéndome en la oscuridad con solo unas formas muy vagas frente a mí, mis niveles de estrés estaban al máximo. Casi me da un ataque al corazón cuando Cecilia habló de repente. ¿Qué? Creo que estamos pasando por la sala de seguridad en este momento. Esta sería su oportunidad de conectarme con el resto de esta instalación y obtener el conocimiento que necesitamos. ¿Es eso importante ahora? Susurré tan silenciosamente como pude. Si esta instalación está cerrada, necesitarás que la desactives si quieres tener alguna posibilidad de abrir la puerta principal. De lo contrario, simplemente estaremos caminando hacia un callejón sin salida. Sus palabras tenían mucho sentido. Había estado esperando poder salir por la puerta pavoneándome, como mucho con otra cerradura manual o algo que mi código maestro pudiera anular, pero no había forma de decirlo. Además, si nos encontrábamos con algún robot o torreta, ¿no tenía sentido que Cecilia los apagara primero? Le susurré a Zara, aunque debió haber oído porque ya se había detenido. Sigue a la derecha. Me hizo pasar por otra puerta y, después de unos momentos, oí el leve silbido de la puerta al cerrarse. A esto le siguió un clic. De repente, una luz me iluminó los ojos y tuve que parpadear varias veces antes de mirar hacia atrás y ver a Zara parada en la puerta con su mano libre encendida. Miró su otra mano, que todavía sostenía la mía. La solté, tosiendo débilmente. Lo siento, y gracias. Me seguiste en la oscuridad, respondió ella. No pensé que lo harías. ¿Has oído algún otro ruido aquí? Intenté cambiar de tema. Ella negó con la cabeza. Es difícil saberlo. Tus latidos son lo único que puedo oír. Veo. Su rostro se puso rojo. No es que lo estuviera escuchando, es solo que la acústica de este lugar hace que sea difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Bueno, con suerte ya no tendremos que hacerlo más. Me acerqué al sistema de seguridad y saqué el conector. Este sistema me resultó muy familiar, ya que se parecía mucho al del hospital. Conecté mi perco y cargué el código maestro. Cecilia me siguió de inmediato. Por fin tengo una idea mucho mejor del lugar. Íbamos en la dirección correcta. Solo faltan 3 curvas más y luego las puertas blindadas principales. Esto es un poco similar a una de las cúpulas. ¿Las colonias? Parpadeé. Creía que solo se habían construido 25. Se construyeron 25 colonias públicas, pero eso no significó que no se construyeran otros búnkeres privados, gubernamentales o de alto secreto aparte del proyecto de la cúpula, explicó Cecilia. Se sabía que había 25 y que estaban en funcionamiento al comienzo del virus, pero como saben, la toma de posesión salvaje no ocurrió de la noche a la mañana. Pasaron años antes de que el gobierno colapsara por completo, tiempo suficiente para que se construyeran otros nuevos y se trasladara personal valioso a sus puestos. Supongo que tiene sentido, respondí. Pero construir uno debajo de un hospital, ya estaba aquí como una especie de laboratorio de investigación, pero fue reutilizado para la investigación de MGV después de que la infección comenzó a propagarse, continuó Cecilia. Y allí, he cerrado el confinamiento y he abierto las puertas. También he encendido la iluminación. No hay nada vivo en estas instalaciones aparte de ustedes dos. Añadió esa última parte como una idea de último momento, pero eso fue lo primero que pude haber oído. Con un suspiro de alivio, me volví hacia Zara. ¿Estás listo para ir? Ella asintió en silencio. Desconecté el perco y luego los dos nos dirigimos al pasillo. Ignoré cualquier señal de la espantosa batalla, ya que no importaba más. Enviaría a Zara de regreso y luego volvería para ver qué había dejado atrás ese científico loco. Luego, volvería al hospital. ¿Qué tan tarde era? Todavía tenía que estar oscuro afuera, ¿verdad? No iba a poder dormir mucho esta noche. Ya me arrepentía de este viaje tonto.
En el futuro, me desharía de mi curiosidad y dependería solo del comercio. No era un aventurero. Era un comerciante. Con las luces encendidas y Cecilia dirigiéndonos, llegamos fácilmente a las puertas blindadas delanteras. Este era el camino que conducía a la salida y nos daba una manera de salir de esta instalación subterránea. Habían estado cerradas durante el confinamiento, pero como el confinamiento había terminado, fue muy fácil darles el código de apertura. Con entusiasmo, enchufé el conector y envié el código de apertura. Espera, oigo algo. Gritó de repente Zara. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Se oyó un ruido metálico cuando las cerraduras se movieron y luego la puerta se abrió y rodó hacia un lado. Mientras lo hacía, oí el ruido de pasos. Una criatura enorme, casi del tamaño del pasillo, salió. Tenía enormes garras, brazos y cientos de ojos por todo el cuerpo. Todos los ojos estaban clavados en nosotros dos. Entonces, ahí es donde estaba el arma. Capítulo 32. Cuando todas las miradas de la abominación se clavaron en mí, no pude evitar sentir una sensación de pavor inquietante. Me quedé paralizado en el sitio. ¿Cómo podía seguir con vida algo así? Habían pasado décadas. Las cosas necesitaban comer para sobrevivir. Sus ojos aterradores me miraban fijamente y yo le devolvía la mirada. ¡Corre! Sentí un tirón en la parte de atrás de mi camisa, y fue lo único que me sacó de mi aturdimiento. Corrí con Zara tirando del camino. El monstruo soltó un rugido espeluznante y comencé a escuchar el sonido de fuertes pisadas detrás de nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Estábamos completamente jodidos. El monstruo era demasiado peligroso y demasiado fuerte. Incluso podría luchar contra los militares de este mundo. Así es, mi pistola. Había olvidado por completo que tenía un arma en la mano cuando apareció. Me detuve y volví a apuntar con el arma. Cargué y apunté. Justo cuando la criatura dobló la esquina, disparé. ¡Bum! El contragolpe me sobresaltó un poco. Comparada con las otras armas que había manejado, incluso la pistola inteligente, no había mucha fuerza. Esta se estrelló contra mi hombro con tanta fuerza que sentí como si me hubieran dado, y me tambaleé hacia atrás antes de que Zara me atrapara. En cuanto a la bala, di en el blanco. Dado el tamaño del monstruo, habría sido más sorprendente si de alguna manera la hubiera fallado. Le dio en uno de los globos oculares del pecho, que se le reventó. Soltó otro rugido espeluznante y luego bajó los hombros y comenzó a cargar. Lo estaba mirando con una expresión atónita cuando Zara tiró de mí nuevamente, lo que me hizo volver a correr. No seas idiota. Maldijo. Ya sabías que el arma no funcionaría. No pude evitar hacer una mueca de dolor. Ver a esa criatura había hecho que mi cerebro se congelara. Desde el momento en que tomamos el arma, habíamos establecido que no era suficiente para derribar a esa criatura. No sabía por qué pensé que dispararle esta vez habría cambiado nuestro destino. Terminaríamos como esos seres muertos en la esquina. ¿A dónde vamos? Pregunté. Vuelve a pasar por debajo de esa puerta blindada. Mientras podamos pasar por allí, no es como si él pudiera seguirnos. Oh. Buena idea. Pensé que había estado huyendo a ciegas, pero resultó que Zara tenía un plan desde el principio. La puerta blindada solo estaba un poco abierta. Si los dos nos lanzábamos hacia ella, estaríamos a salvo y ese monstruo enorme no podría seguirnos. Al menos, nos daría tiempo para pensar. Afortunadamente, la criatura no era particularmente rápida. Podíamos escuchar cada paso, e incluso cuando estaba cargando no iba a nuestra velocidad. Sin embargo, la puerta blindada no estaba tan lejos, por lo que tampoco tuvimos tiempo de alejarnos más de una vuelta de la criatura. Llegamos a la puerta blindada y, a diferencia de la primera vez, cuando nos deslizamos con cuidado debajo de ella, ambos nos sumergimos, pateando y gritando hasta que salimos. Podía escuchar a la criatura acercándose mientras me abría paso, y mi arma terminó atascada en la puerta. Lo abandoné, forzándome a seguir el resto del camino. Mientras me alejaba de la puerta por el lado seguro, solo pude dejar escapar un suspiro de alivio. Un golpe sordo abrió la puerta y casi salté. Zara miró la puerta con los ojos entrecerrados, luciendo como si no confiara en que se sostuviera. Hubo unos momentos de silencio y yo estaba empezando a calmarme cuando vi dos manos con garras envolviendo la parte inferior de la puerta. Si la puerta hubiera estado abajo, tal vez no hubiera podido poner sus manos allí, pero tal como estaba, su mano podría agarrarse. Escuché al monstruo soltar otro rugido y luego el sonido del metal oxidado rechinando.
La puerta lentamente comenzó a moverse hacia arriba. Zara soltó un grito, corrió hacia la puerta y agarró la manija, tratando de tirar de ella hacia abajo. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, la puerta seguía volviendo a rechinar poco a poco. Daniel, ayúdame. Gritó, mirándome, todavía sentado sobre mi trasero. Si tenía la fuerza para abrir esa puerta, 100 libras más no iban a hacer ninguna diferencia. Iba a pasar en unos minutos y entonces seríamos como esos soldados muertos en el pasillo detrás de mí. Tenía que suponer que ese enemigo era invencible. Si no se podía matar al enemigo, ¿cómo se podía lidiar con él? Esa abominación parecía sacada directamente de un videojuego de terror. Espera, ¿cómo te enfrentabas a un monstruo imparable e invencible en un juego de terror? Tenías que correr a su alrededor y luego ponerte detrás de él. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Lo tengo. Corrí y agarré a Zara, alejándola de la puerta. Ella se resistió por un momento, pero finalmente sucumbió cuando la puerta ya estaba casi a la mitad y pudimos comenzar a ver sus ojos y los tentáculos que se agitaban. Se tropezó antes de correr detrás de mí. Esta vez yo la guiaba. Hicimos el giro que conducía al callejón sin salida y pasamos por las oficinas radiactivas. Podía escuchar un rugido detrás de mí, pero ya tenía un camino. Cuando llegamos a cierta intersección de 4 caminos, di un salto corriendo, cruzando la intersección lo más rápido posible. Tan pronto como pasamos, la arrastré hacia la habitación llena de cuerpos mutados, la misma en la que habíamos comenzado. Estábamos de nuevo donde comenzamos. Es un callejón sin salida. Gritó mientras sus ojos se posaban en los cuerpos. ¿No estarás sugiriendo que nos escondamos entre ellos? ¿Y si puede ver el calor? ¿Y si puede olernos? Cállate. No deberíamos tener que hacerlo. Regresé a la puerta y miré por la esquina. Podía escuchar los golpes del monstruo a medida que se acercaba cada vez más. Al ver que ya no corría ni intentaba esconderme, la curiosidad de Zara se desvaneció. También miró alrededor de la puerta, pero no pareció ver lo que yo vi. Se está acercando. SHHH. La hice callar. El monstruo llegó a la intersección en ese momento. Intruso detectado. Se escuchó el sonido de una torreta y decenas de balas impactaron a la abominación desde un costado. Varios de sus ojos blandos se abrieron de par en par cuando recibió varios impactos. Soltó un rugido de dolor y luego se dio la vuelta. Pude escucharlo caminar con fuerza por el pasillo mientras se dirigía a encargarse de la torreta. Ahora. Susurré, corriendo hacia adelante y hacia atrás por donde habíamos venido. Zara se dio cuenta de mi intención y me siguió. Ni siquiera miré cuando llegué a la intersección. La enorme forma de la abominación estaba bloqueando cualquier fuego de la torreta. Escuché un fuerte estruendo y el fuego de la torreta se detuvo. Intruso, no, tambaleándose, el audio de la torreta se apagó. Se oyó otro rugido, pero eso solo me animó a correr aún más rápido. Era demasiado esperar que el monstruo no nos siguiera todavía. Doblé la esquina y pasé por delante de la puerta blindada, que ahora estaba lo suficientemente abierta como para que pudiéramos atravesarla corriendo. Continué a un ritmo frenético, seguido por los golpes y rugidos de la criatura que estaba detrás de nosotros. Cuando finalmente llegamos a la entrada, corrí hacia la cámara donde estaba encerrada la abominación. Seguí corriendo hasta que llegamos a una puerta circular más grande, similar a la que Cecilia había abierto para liberar al monstruo en primer lugar. ¿Dónde está el panel de control? Pregunté frenéticamente mientras escrutaba las paredes. Esta no es una puerta eléctrica, es manual, declaró Cecilia. Maldita sea. Te dije que me contaras esto antes. Le di una patada a la puerta, sintiendo un poco de dolor en el pie por el esfuerzo. Falta la válvula de la puerta, respondió Zara. Ah, eso, Cecilia parecía nerviosa después de oír eso. Tiene que estar en alguna parte. Se escuchó un rugido bastante cerca. No tuvimos tiempo. Salí corriendo al pasillo justo cuando el monstruo llegaba a la última esquina. Sus ojos restantes se clavaron en mí. Agarré el conector y lo enchufé al panel de control. Cierra la puerta. Exigí. Tienes que permanecer conectado todo el tiempo que la puerta se cierre. Es un mecanismo de seguridad de este tipo de puertas, advirtió Cecilia. Quedaremos atrapados de este lado. Hazlo. La puerta empezó a silbar y volvió a su sitio al cerrarse. Zara, que estaba parada al otro lado observándome, solo se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando la puerta empezó a rodar. Espera. No.
Corrió hacia mí, pero la puerta ya había tapado su salida. Con un siseo, la puerta volvió a su sitio, encerrándola en esa cámara con un clic. Se oyó un rugido cuando una mano cayó donde yo estaba. Saqué el conector y salté hacia atrás justo cuando la mano golpeó el lugar donde yo estaba parado. Me tambaleé hacia atrás cuando la abominación lanzó otra mano, dándome un revés. Volé varios metros hacia atrás, golpeando la pared con un estruendo. Eso dolió. Con un gemido, me obligué a ponerme de pie. La criatura centró su atención completamente en mí. Está bien, bastardo. ¿Quieres hacer esto? Hagámoslo. Solté un rugido y corrí hacia la criatura. Al principio parecía un poco sorprendida, pero luego se preparó para atacarme. Cuando me acerqué, caí en un tobogán. Sus garras pasaron por encima mientras me deslizaba entre sus pies. En ese momento, me agarré de uno de sus pies. Me miró y sus muchos ojos se encontraron con los míos. Sonreí y dije, viajes por el mundo. Capítulo 33. Hubo un breve momento en el que temí que no funcionaría. O bien el hechizo se iniciaría y se apagaría, o bien me transferiría y dejaría atrás al monstruo. Mi mayor temor era que funcionara demasiado bien y que me llevara al monstruo conmigo y apareciera en mi mundo con este monstruo arma invencible. No parecía ser imparable, pero ¿cómo reaccionaría nuestro mundo ante un monstruo real que apareciera en las calles? Probablemente no podría verlo, ya que estaría muerto un momento después. El hechizo tardó casi un segundo en hacer efecto. Normalmente, era instantáneo, por lo que esa demora me heló la espalda. Todos los ojos me miraban desde arriba y yo esperaba que una garra con forma de cuchilla descendiera y me cortara la cabeza. Un momento después, la iluminación cambió por completo. Del viejo y destartalado laboratorio con luces brillantes y cegadoras al almacén tenuemente iluminado y ligeramente frío. Cuando miré hacia arriba, sentí miedo cuando el monstruo se abalanzó sobre mí. No fue hasta que se cayó con un ruido sordo que finalmente pude moverme. Como estaba entre sus piernas, se había caído a mi lado, aterrizando sobre lo que habría sido su estómago con un ruido asqueroso y blando. Cuando comenzó a perder fluidos repugnantes, me puse de pie de inmediato. Ya estaba cubierta de suciedad por esta pequeña aventura mía, pero no quería tocar los fluidos de esta criatura en absoluto. Por lo que sabía, eran ácidos y mortales. Tuve que escanearlo 2 veces solo para asegurarme de que no fuera radiactivo. Ese era un riesgo extremadamente peligroso, declaró Cecilia. Había probado un transporte de este tipo una vez antes de usar el espejo. Había llevado a un ratón al mundo apocalíptico y había muerto. Descubrí que esto podría haber sucedido por 2 razones diferentes. La primera era que el ratón no tenía ninguna habilidad de hechicería en él. La segunda era que no llevaba un perco. No sabía si este monstruo contenía alguna habilidad mágica. Preferiría que una criatura tan aterradora no la tuviera. Sin embargo, tampoco llevaba un perco, así que esperaba que si intentaba teletransportarlo, regresara muerto. ¿Cecilia? Pregunté nerviosamente, mientras caminaba alrededor del enorme monstruo. Los sensores de este almacén no detectan ningún organismo vivo, suspiró Cecilia. ¿Y el virus? Si eso se pudiera transferir, lo habrías traído hace meses. Solté un largo suspiro. Mi mayor miedo al ir y venir era traer accidentalmente ese virus, el que había causado la epidemia que terminó destruyendo su mundo. Si ni siquiera ellos con su tecnología avanzada y su gobierno casi autoritario pudieron manejarlo, entonces ¿qué posibilidades tenía mi mundo? Sin embargo, por alguna razón, aunque podía traer todo tipo de cosas, el virus no parecía ser una de ellas. Aunque no sabía mucho de biología, antes de irme le había preguntado a uno de mis profesores de ciencias de manera casual un par de cosas. Parecía que los cuerpos humanos tenían todo tipo de bacterias. Si realmente estaba perdiendo todas esas bacterias en mí o sobre mí, entonces me enfermaría un poco cada vez que me transfirieran. Sin embargo, eso no sucedió, así que no lo entendí todo. Mi única conclusión fue que el virus ya no se estaba propagando activamente. No me había expuesto a él. Por otro lado, este monstruo podría tener el virus. Un solo rasguño de él podría haberme infectado. Espera, esa chica también era una mutante. La besé. ¿Eso significaba que yo era contagioso? Ah, maldita sea. Me agarré la cabeza. Todo esto me estaba dando dolor de cabeza. Decidí que era mejor no pensar demasiado en ello. Esta tecnología la habían creado personas más inteligentes que yo y su objetivo había sido huir de este planeta a uno que no estuviera infectado por el virus.
Debían haber colocado algún tipo de mecanismo de seguridad que matara a cualquier cosa peligrosa, ¿no? De cualquier manera, teníamos que deshacernos de esto rápidamente. Lo miré con los ojos entrecerrados. No podremos devolver al monstruo, dijo de repente Cecilia, pareciendo leer mi mente. ¿Qué? Parpadeé. Transportar algo tan grande requería muchos cristales. Tuve que llevar el hechizo al límite y apenas funcionó, explicó Cecilia. Has usado todos los cristales. ¿Todos? Mi voz subió de tono. Hay suficiente para un solo viaje de ida y vuelta. Después, debes encontrar más cristales o quedarás atrapado. ¿En serio? No me había dado cuenta de lo cerca que había estado de ser un viaje de ida. Incluso entonces, mi viaje de regreso era de ida. Si regresaba y no podía encontrar esa válvula, ¿no estaríamos atrapados en esa base para siempre? Más que eso, Zara podría volverse contra mí después de que escapáramos, y yo podría terminar convirtiéndome en su almuerzo. La red de seguridad que siempre había tenido y que me permitía correr esos riesgos ahora había desaparecido. Si regresaba al apocalipsis, sería completamente vulnerable. Podrías regresar a Kira y obtener las coordenadas para regresar directamente a tu base, ofreció Cecilia. Así era. Me había olvidado por completo de eso. Kira todavía estaba en este mundo y su perco tenía las coordenadas de la base. Mientras me encontrara con ella, mi próximo viaje mundial podría regresarme a la base de ascensión. Sin embargo, si lo hacía, perdería un día de viaje. Tom y su grupo mercantil no tendrían idea de a dónde fui, y tampoco lo tendrían Raven y su pandilla. No tendría ninguna oportunidad de conseguir esos esclavos y comprarlos. También estaría dejando a Zara por muerta. Había demasiadas cosas que no podía aceptar en ese escenario. Me di cuenta de que tenía que regresar. Sin importar el riesgo, tendría que volver a ese lugar. Sin embargo, al mirar al monstruo desde arriba, también supe que no podía dejarlo así. Tenemos que quemar esto, declaré. No muy lejos de allí había una pequeña tienda de conveniencia. Salí de la fábrica y me dirigí hacia allí. El paseo fue un poco reconfortante. Después de estar en un lugar desconocido y de correr por mi vida durante tanto tiempo, caminar al aire libre sin la amenaza de la muerte era una sensación relajante. Ya que me pediste que informara tales cosas, has recibido un mensaje de Mizuki desde que te fuiste. Ah, ¿sí? Abrí los ojos. ¿Qué te dijo? Daniel. Comenzó a reproducirse un mensaje, que me di cuenta era el contestador automático de mi teléfono, extraído por Cecilia y reproducido desde el perco. Solo quería hacerte saber que lamento lo de antes. No esperaba, mi padre. Lo que sea que hayas hecho antes, está funcionando. Mi padre no me enviará al extranjero. En realidad, ha decidido quedarse en la ciudad por un tiempo. Quiere reunirse contigo. Podría ser una buena idea que desaparezcas por un tiempo. Ah, eso, no lo quise decir así. Ah, solo, gracias. Quería darte las gracias, ¿de acuerdo? La llamada terminó con un clic así de simple. No tenía ni idea. Apenas sonaba como la Mizuki con la que hablé. Normalmente era tranquila, serena y callada. Sin embargo, esta chica no parecía tener ninguna confianza. Sonaba nerviosa y muy emocional. Además, ya me había agradecido, así que ¿por qué lo estaba haciendo de nuevo? ¿Qué había pasado con ella? ¿Eso es todo? Pregunté. También has recibido un mensaje de tu madre. Estaba lleno de lágrimas. Voy a pasar. Y un mensaje de Gabriella, diciéndole que si no llamas a tu mamá, le dirá que estabas espiando a Gabriella en la ducha. Quiero decir, por favor déjame escuchar el mensaje de mi madre. Como Cecilia había revelado, era principalmente mamá actuando melodramática y solitaria. Lo escuché mientras compraba el líquido para encendedores y el encendedor. El llanto y el llanto que salían de mi muñeca me valieron algunas miradas extrañas. Tal vez, fue el hecho de que estaba cubierta de suciedad lo que me hizo mirarme. No me importaba de ninguna manera. El mensaje terminó justo a tiempo para que me acercara al empleado. El tipo me miró de arriba abajo con una ceja levantada. ¿Has estado ocupado? Solo estoy ocupándome de algunos cabos sueltos, respondí rotundamente. Me miró con cara de incomodidad mientras guardaba mis cosas en una bolsa y me las entregaba. Salí de la tienda y volví al almacén. Mientras vertía todo el contenido del líquido para encendedores sobre el monstruo, le pedí a Cecilia que llamara a mi madre. Afortunadamente, mi madre no estaba llorando en ese momento, así que la tranquilicé lo mejor que pude.
Después de todo, solo había estado ausente un día y ella ya estaba hecha un desastre. Por supuesto, si me hubiera visto en ese momento, probablemente no habría habido nada que pudiera calmarla. Está bien, mamá. Sí, mamá. Sí. Sí. Yo también te amo. Sí. Te llamaré pronto. Lo prometo. Sí, estoy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adiós. Adiós, te amo, adiós. Cecilia finalmente colgó para terminar. Con un encendedor, prendí fuego al montículo. Se incendió con un silbido. Era solo otro día más tratando de ganar dinero en el apocalipsis. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 34. Hubo un destello de luz y aparecí una vez más en los pasillos del laboratorio abandonado. Por supuesto, no traje al monstruo conmigo. Una vez que su cuerpo se había quemado lo suficiente como para que yo estuviera seguro de que provocaría un incendio en la fábrica si me iba, regresé al mundo del apocalipsis. El lugar había adquirido una sensación inquietante, a pesar de que el monstruo se había ido. Estaba demasiado tranquilo y olía mal. Saqué una cecina que había comprado en la gasolinera y le di un mordisco. Consideré mi siguiente paso. Había traído un kit de herramientas. Si no podía encontrar esa válvula, todavía era posible que pudiera abrir esa puerta. Incluso puse un kit de soldadura en mi digitalizador si era necesario. Mis ojos se dirigieron a la consola donde había encerrado a Zara entre las puertas automáticas y manuales que dan al exterior. No podía oírla golpear ni gritar. ¿Ya había perdido la esperanza? Una parte de mí quería enchufar el perco y dejarla salir, pero todavía no podíamos salir de la colonia con seguridad a menos que encontrara esa válvula. Además, todavía me quedaba un lugar que quería visitar. Quería ver el legado que ese doctor me había dejado. Considerando las dificultades que me dejó, al menos me debía algo. Me parecía un poco egoísta, pero no quería tener que compartir nada de lo que encontrara con Zara, ni siquiera hacerle saber que había encontrado algo. Retiré la mano y me alejé en silencio. Apenas conocía a Zara y ella no había hecho nada por mí. Podía esperar otra hora mientras buscaba la válvula. Me dirigí en dirección opuesta a la que había tomado originalmente y cuando me encontré con un cartel que todavía se podía leer y que decía laboratorios, supe que iba en la dirección correcta. Antes de llegar a ese laboratorio, había un comedor. Cuando salí a esa habitación, mi cuerpo no pudo evitar quedarse paralizado. Parecía como si hubiera explotado una bomba en el comedor. En el centro había un esqueleto de algún tipo de criatura. No era enorme, pero parecía amenazador. Parecía que había armas grabadas en su esqueleto y parecía que le habían disparado muchas veces antes de desplomarse finalmente en el centro de la habitación. Estaba rodeado de docenas de cuerpos, que finalmente se habían derretido en un charco de aceite en el medio de la habitación. Cuando di un paso hacia adelante, el contador Geiger comenzó a sonar. Noté un cuerpo desplomado cerca de la entrada. Parecía estar agarrando algo obvio ahora que la mano se había vuelto esquelética. Con cautela, me acerqué y abrí la mano, sacando lo que parecía ser una grabadora. Mi dedo tocó un botón mientras la levantaba, y apareció un CD en miniatura. Parpadeé un segundo antes de tomarlo y colocarlo en una ranura de mi perco. Un momento después, comenzó a reproducirse el audio. Hemos logrado acorralar el arma biológica en la cafetería. Envíen más armas de fuego. Podemos derribarla, gritó un hombre mientras se oían rugidos y disparos cerca. Eso no será necesario. Las instalaciones se cerrarán permanentemente. ¿Confinamiento? ¿A qué te refieres con confinamiento? Todavía hay gente aquí. Hemos decidido que el riesgo de continuar con esta instalación ya no es viable debido a la invasión del virus. Esta instalación será abandonada y nos retiraremos a la instalación principal. Los activos actuales de la instalación serán abandonados. Está bien, tal vez podamos atrapar el arma biológica aquí, parecía estar pensando el hombre. Solo denos 15 minutos para retirarnos. No lo has entendido. Todos los activos serán abandonados. ¿Qué es ese ruido? Son las puertas manuales. Una vez cerradas, no se pueden abrir. Nos están atrapando aquí, cabrones. Niveles letales de gas mutagénico serán liberados a través de la instalación. Se escuchó un silbido. Cabrones. Cabrones, joder, cof, 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 cof. El fuego se fue apagando poco a poco, mientras que el sonido de los gritos disminuía. El tipo no dijo nada más.
El último sonido que se escuchó en el disco fue el de él cayendo al suelo. El disco se detuvo y, cuando volvió a salir, lo volví a poner con cuidado en las manos del tipo. Esta fue la prueba final de lo que sucedió en este lugar. Esa abominación con los ojos, esa no era el arma, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Parece que no, dijo Cecilia. El gas mutagénico se desarrolló teniendo en mente el MGV. Mata a todos los MGV y a las criaturas mutadas. Sin embargo, en concentraciones suficientemente altas también puede matar a los humanos y, en concentraciones bajas, puede causar mutaciones rápidas similares al virus MGV. Alguien podría haber sobrevivido cerrando las puertas automáticas para evitar que el gas pasara. Parte del gas mutagénico debe haberse filtrado y, con el paso de los años, los ha mutado hasta ese punto. El arma real no era una abominación de carne y ojos que se moviera lentamente, sino un zombi con armas adheridas a él. No había podido sobrevivir al gas mutagénico mejor que el resto de la gente. ¿Y qué pasa con el gas? Hace mucho que se habría disipado, respondió Cecilia. Zara se habría visto afectada antes que tú si todavía estuviera presente en niveles suficientemente letales. Veo. Había tantos peligros en el desierto, y algunos de ellos ni siquiera los había considerado posibles antes. Yo no era un aventurero. Ni siquiera debería estar en ese lugar, arriesgando mi vida. Solo quería ganar dinero. Había permitido que la avaricia y el deseo de obtener más riquezas más rápido me llevaran a ese lugar peligroso donde casi muero. En el futuro, me quedaría con ser un comerciante. Con un suspiro, continué. Todavía podría estar en problemas. Parecía que la válvula que necesitábamos no existía. Siempre fue su intención que esa puerta fuera de una sola dirección. Sin embargo, todavía quería darle una oportunidad. Tal vez había algo que pudiéramos hacer. Si todo lo demás fallaba, todavía tenía el soplete de soldadura, pero eso podría llevar horas o incluso días. Tenía la comida, pero ¿qué pasa con Zara? ¿Por qué comenzó a tener hambre de sangre? No quería convertirme en su última comida. No estaba muy lejos del caos cuando entré corriendo a los laboratorios. La mayoría estaban cerrados, pero de todos modos no estaba de humor para ir a curiosear al azar en lugares donde se almacenaban y se investigaban MGV vivos. Todo lo que necesitaba era infectarme y convertirme en un salvaje o algo así. En cambio, mis ojos se dirigieron a los nombres de las puertas, y fue cuando llegué a la placa con el nombre del Dr. Anuel que supe que estaba en el lugar correcto. Su puerta estaba cerrada con llave, pero todo lo que necesitaba para abrir la cerradura era un enchufe de mi terco y pude anularla. Al entrar en su laboratorio, pude ver un tubo grande que se había hecho añicos. Probablemente era allí donde se encontraba su arma biológica. Había una terminal de computadora, un banco de laboratorio y otras cosas, pero la mayor parte estaba hecha un desastre. El monstruo había sido liberado aquí, por lo que, naturalmente, había causado estragos en el laboratorio antes de irse. Casi todo estaba destrozado o roto. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un cadáver en la esquina. Era solo un esqueleto, pero llevaba una bata de laboratorio y en el pecho estaba el nombre Norman. Este era el científico sobre el que había estado leyendo. Era un genio y un monstruo a la vez. Noté que estaba acostado justo debajo de un teclado. Tal vez ni siquiera lo hubiera notado si no estuviera allí. El teclado no estaba contra nada e incluso estaba al ras de la pared. No había luces. La única forma de verlo era la forma borrosa de los números que se desvanecían ligeramente del resto de la pared. Se hacía más evidente por los años de suciedad, así que eso también me ayudó a verlo. 2, 5, 3, 1. Ingresé los números. No había una ranura para perco ni nada. Había considerado que esto podría ser una trampa o algo así. Tal vez había un arma biológica 2, aunque si tal cosa existiera, habría estado muerta hace mucho tiempo. Supuse que esa fue la razón por la que decidí correr el riesgo. Escuché un ruido de clic y luego se abrió una zona de la pared. Estaba completamente oculta. No sabía si esto era algo que este tipo había construido o si la instalación simplemente lo tenía. Si esto último era cierto, parecía que eso habría hecho que fuera inútil que lo conservara. Me acerqué y abrí la puerta, revelando 3 objetos en el interior. Había una jeringa con algún tipo de líquido, un modperco y una cuchilla de tamaño mediano que parecía un machete. El último objeto era una nota escrita en papel normal. La saqué y, aunque estaba vieja y el rasguño era un desastre, logré entender lo que decía. Si estás viendo esto, entonces estoy muerto.
Siempre predije que esto sería inevitable. No puedo dejar mi propiedad intelectual olvidada. Nunca tuve hijos, pero aún así deseo que mi legado perdure. Es por eso que dejé estas tres cosas, la culminación del trabajo de mi vida. La hoja es un sable de iones negativos. La hoja en sí no es poderosa, pero puede usar cristales para recubrirse con una capa de iones negativos que le permite cortar cualquier cosa. El chip no es un mod perco, sino un modificador de mod perco. Si lo conectas a un mod perco, hace overclocking del mod. Esto es perfectamente seguro. No necesitas preocuparte por quemar tus mods. Perco siempre fue demasiado cauteloso al aprovechar la capacidad de sus dispositivos. ¿Quién necesitaba 100.000 años de vida en una batería de todos modos? Ya lo he probado en algunos mods. Si tienes un mod de escudo, puede aumentar la cantidad de golpes. Si tienes un mod de inventario, puede aumentar el tamaño. Es ese tipo de objeto. En cuanto a la jeringa final, esta es la cura para el MGV. Así es. Lo descubrí. Sin embargo, solo se puede administrar mediante inyección, y la persona inyectada generalmente muere a menos que puedas hacérsela llegar antes de que se transforme en un salvaje. No importa. ¿Cómo ayudará a nuestra situación actual? Si podemos inyectar a alguien, podemos ponerle una bala en la cabeza. Tampoco inmuniza a nadie ni nada. Es solo una cura única que solo funciona durante el período asintomático de 2 semanas antes de que la infección se afiance. Tal vez podría curar a un mutante, aunque nunca lo he probado en un mutante vivo antes. Esto es todo lo que me queda. Este es mi legado. Tómalo y recuerda que fui yo quien curó el MGV. Doctora. Capítulo 35. Después de encontrar el legado del buen doctor, no pude evitar mirar el esqueleto una última vez. Me pareció un tanto anticlimático que una historia así terminara aquí. Supuestamente era un gran genio, e incluso había curado el virus que acabaría con el mundo, y había terminado siendo traicionado por el gobierno, abandonado y dado por muerto. Solo quería dejar su huella en el mundo, y sin embargo murió bajo tierra y nadie más que yo sabía su nombre. No te olvidaré, Anuel declaré, dándole un ligero golpe al esqueleto en el hombro. Mi ligero toque pareció ser demasiado para la avanzada edad del esqueleto y de inmediato se derrumbó en pedazos en el suelo y perdió cualquier forma que lo identificara como un ser humano. Solté un grito y me agaché, pero fue entonces cuando mis ojos captaron algo en su bolsillo. Hubo un destello de algo reflectante. Metí la mano en su bolsillo sin vergüenza y mi mano sacó un montón de cristales. No pude evitar soltar una carcajada. Jaja, si me das algo más, puede que empiece a deberte algo. El esqueleto no respondió, pero eso era de esperar. Revisé la hoja y encontré el compartimento donde podrían caber los cristales. Eso quizá no sea necesario, interrumpió Cecilia. ¿Qué? Solo puedo hacer predicciones, pero esa espada probablemente use una gran cantidad de cristales. La naturaleza iónica de esta espada se usa para golpes rápidos y repentinos. Puedes usarla para cortar carne y cuerpos, pero un corte prolongado probablemente haría que los cristales se agotaran extremadamente rápido. No estoy seguro de que puedas atravesar esa puerta con los cristales disponibles. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que estamos atrapados? Si tu suerte te acompaña, existe otro método, afirmó Cecilia. ¿Qué es eso? Mira a tu derecha. Ese dispositivo que está en el suelo. Sí. Recógelo. Dejé que Cecilia me llevara hasta una gran máquina que había sido derribada, pero que por lo demás todavía parecía intacta. Levanté la máquina, aunque fue bastante difícil y tuve que hacer un poco de palanca antes de ponerla de pie nuevamente. Una vez hecho eso, la enchufé a un enchufe cercano y luego Cecilia me indicó que enchufara el perco en la ranura disponible, así que lo hice. Unos momentos después, la máquina se encendió, haciendo algunos ruidos. Hubo un breve momento de silencio y comencé a fruncir el ceño. Bien. Ten paciencia, respondió irritada y, unos momentos después, un brazo de la máquina comenzó a moverse. HMPH, realmente tienes muchísima suerte. Este compositor todavía funciona. ¿Esto era un compositor? Así se llamaban las impresoras 3D de este mundo. No eran exactamente lo mismo. Los compositores supuestamente eran mucho más avanzados. Me quedé mirando el dispositivo mientras el brazo seguía moviéndose. Me costó un poco comprender lo que se estaba construyendo. Cuando finalmente me di cuenta de lo que era, dejé escapar un jadeo. Es una válvula. No fue difícil obtener las dimensiones de la válvula cuando hackeamos su sistema de seguridad.
Si no hubieran inundado el lugar con niveles letales de gas MGV y matado a todos los que estaban en las instalaciones, estoy seguro de que los científicos solo habrían tardado un poco en atravesar la puerta mecánica de esta manera. Por eso tuvieron que matarlos. En cuanto a ti, solo puedo decirte de nuevo que tienes suerte de que el compositor todavía tenga algo de compuesto y siga funcionando después de todo este tiempo, incluso después de haber sido derribado. Solo pude asentir en silencio en señal de acuerdo. Los compositores eran una habilidad que realmente parecía trampa. Observé cómo se completaba la válvula y luego la cámara se abrió con un sonido de liberación de presión de aire. Extendí la mano y, vacilante, me acerqué a la válvula. Cecilia no dijo nada, así que la agarré. Estaba caliente al tacto, pero por lo demás se sentía como un objeto completamente sólido. Se sentía resistente y no barata ni fácil de romper. Ahora teníamos la posibilidad de salir de la instalación. Me detuve y miré de nuevo al compositor. Había muchos objetos preapocalípticos en mi lista de cosas por encontrar. Uno de esos objetos era un compositor. Ya habíamos conseguido un generador de energía, pero un compositor nos permitiría fabricar cualquier objeto pequeño que necesitáramos y era fundamental para el mantenimiento de una colonia a largo plazo. Los compositores tenían sus limitaciones. Requerían una sustancia llamada compuesto, y esa sustancia no era barata. En general, era más barato encontrar objetos sin fabricarlos en un compositor, pero cuando estabas desesperado, un compositor podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La pista de patinaje pudo seguir siendo una colonia estable precisamente gracias a su acceso a un compositor. Había ciertos elementos que eran necesarios para que una colonia prosperara, y ahora que había encontrado uno justo delante de mí, me sentía extremadamente reacio a dejarlo atrás. Sin embargo, ¿qué iba a hacer con él? Era una máquina pesada. Incluso levantarla había sido difícil. Nunca podría llevarla de vuelta, e incluso si lo hiciera, no habría forma de que pudiéramos llevarla hasta la sede de ascensión. Espera, quizás había una manera. Saqué a tientas el mod de perco que el Dr. Anuel me había dejado en el bolsillo y luego, con cuidado, saqué mi mod de inventario de mi perco. Combiné los dos. El mod del Dr. Anuel encajó en el mod de inventario como un guante. Una vez que lo volví a colocar en su lugar, revisé la habitación en mi digitalizador en la pantalla de perco y me sorprendí al ver que el inventario se había expandido casi 10 veces. No tuvo en cuenta el peso ni las dimensiones, sino puramente el volumen. Aunque el digitalizador originalmente tenía el tamaño de un baúl, ahora era del tamaño de un armario. Mientras tanto, el compositor era del tamaño de una nevera pequeña. Debería caber. Lo desenchufé de la pared y luego lo envié a mi digitalizador. Me encantó ver que el dispositivo entraba en mi inventario. Ocupaba más de la mitad del espacio, pero eso todavía dejaba más espacio del que tenía originalmente antes de agregar el mod de Anuel. Todavía tenía todas mis cosas originales allí, y pude agregar la jeringa con la cura para MGV y la espada. Con eso, finalmente pude dejar las instalaciones. Tenía un arma de repuesto con una patada y Zara no tendría ni idea de ninguno de los objetos que acababa de encontrar. Consideré la posibilidad de recorrer los otros laboratorios y buscar más cristales. También me interesaban torretas o robots adicionales que hubieran sobrevivido al gas. Sin embargo, ya había llevado mi suerte al extremo y, según el perco, el amanecer ya se acercaba. Si no regresaba en una hora más o menos, no sabía qué sucedería. Raven probablemente estaba muy preocupada, y también Zara. Eso ni siquiera mencionaba a Tom o al resto de la caravana de Roxford. Me miré a mí mismo una última vez y, sintiéndome satisfecho y un poco hambriento de más, me dirigí a la salida. Realmente podía comenzar a entender la tentación que sentían los habitantes de Wasteland de explorar lugares peligrosos. Había tanta tecnología perdida que podría mejorar sustancialmente sus vidas si tan solo se adentraran en el tesoro escondido correcto. Por otra parte, el peligro también era extremo. Casi muero varias veces esta noche, y si hubiera muerto, olvidémonos de la gente de mi propio mundo, incluso la gente de este mundo como Katarina o Raven no sabrían lo que me había sucedido. Reafirmé una última vez que ya no iba a emprender expediciones tan arriesgadas. Dejaría ese tipo de riesgos para otras personas como Raven y su grupo. Me quedaría con lo mercantil. Si quería algo, lo compraría. No me faltaban suministros que los habitantes de Wasteland querrían. Solo necesitaba encontrar compradores y vendedores. Ya había bastante riesgo asociado con eso. Esta sería mi última aventura verdadera. Excepto que tienes uno más, ¿no?
Todavía me quedaba una aventura más por delante. Tenía que arriesgar mi vida una vez más. Tenía que lidiar con Marsh y con el pene y los huevos. Tenía que terminar mi acuerdo con Jack. Cuando me detuve frente a la puerta automática que todavía estaba cerrada, no pude evitar sentirme complicado. Todo esto había comenzado por la necesidad de ganar dinero. Había pensado que sería fácil. Podría traer algo de comida y agua de mi mundo, y luego tomar oro, arte o tecnología de este mundo y venderlo en mi mundo. Todo lo que había construido en el páramo podía perderse en un instante. Riley y los esclavistas artilleros eran un ejemplo perfecto de ello. El sindicato acababa de llegar y los había aniquilado en una sola noche, y toda mi estabilidad aquí podía desaparecer con la misma rapidez. Puede parecer que era más estable en la Tierra, pero ¿no era casi todo el dinero que tenía prestado? Si no podía seguir produciendo riqueza trayendo cosas de este mundo, me encontraría con una deuda millonaria sin forma de pagarla. Mi relación con Mizuki y Lily era turbulenta en el mejor de los casos. Me enteré de eso no hace mucho tiempo, cuando su padre casi se lleva a Mizuki, dejándome sin medios para administrar este supuesto negocio que apenas comenzaba a convertirse en realidad. Además, mi último viaje por el mundo casi me dejó varado en la Tierra, y me dejó varado en este lugar sin posibilidad de regresar a casa. Si algo de eso sucedía, entonces mi riqueza se agotaría así de fácil, y si moría, entonces estaría muerto. En pocas palabras, todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Con un suspiro, extendí la mano hacia la consola y conecté mi perco. Nunca iba a ser fácil, pero seguiría adelante. Las puertas automáticas comenzaron a abrirse. Capítulo 36. Ah. Espera, soy yo. Q. En cuanto se abrió la puerta, Zara salió de la cámara mientras sostenía un trozo de tubería como si fuera a estrellarme con él en la cabeza. Sus ojos estaban aparentemente cerrados, pero cuando hablé, se abrieron y, en su estado de estupor, no dejó de correr. Terminó chocando contra mí y los dos caímos al suelo. Me quedé sin aliento cuando aterrizó sobre mí, pero un momento después, miró hacia arriba y pude ver claramente a través de su capucha. No parecía violenta, salvaje o peligrosa. Más bien, había lágrimas en sus ojos y solo podía verla vulnerable. ¿Esos eran esos temibles espectros de los que hablaban los habitantes de Wastelanders? ¿Era un monstruo sediento de sangre que me mataría tan pronto como me mirara? No podía verlo en absoluto. Con su piel pálida y sus rasgos delicados, en realidad era bastante linda. «De Daniel, estás vivo», declaró. «¿Me puedes quitarte de encima?», dije las primeras palabras que me vinieron a la cabeza. «Oh, oh». Se abalanzó sobre mí casi de la misma manera en que yo había caído sobre ella antes. Saltó ágilmente de encima mío, sus mejillas se veían rojas. ¿Eso significaba que su sistema cardiovascular funcionaba? ¿No necesitaba bombear sangre para tener las mejillas rojas? Sacudí la cabeza y levanté la válvula casi a la defensiva. Cuando cayó sobre mí, se había estrellado contra mi cadera, que todavía me dolía con un moretón en forma de válvula. Encontré la salida, respondí rápidamente. Esperaba tomar a Zara desprevenida y evitar que hiciera preguntas, pero ¿cómo podía dejarse llevar tan fácilmente? Entrecerró los ojos y me miró con una mirada sospechosa. ¿Qué pasó con el arma? Oh, bueno, lo alejé de aquí y luego di otro círculo, pero esta vez provocó un derrumbe y quedó atrapado bajo los escombros, declaré. Naturalmente, ya había pensado en una excusa de antemano. No iba a decirle que lo había traído conmigo a otro mundo. Ella también querría ver el cuerpo si yo afirmaba que lo había matado. Sin embargo, afirmar que murió en un derrumbe era plausible. Se hizo aún más plausible porque había visto un derrumbe en la sección del laboratorio. Si uno no miraba con demasiada atención, se le podía perdonar que pensara que la abominación pereció debajo de él. Su expresión de sospecha se relajó y dejó escapar un suspiro. Ya veo, pensé que cuando cerraste esa puerta, bueno, intenté abrir la puerta pero no pude hacerlo. Si hubieras muerto, yo también habría acabado pereciendo. Bajé la cabeza. Lo siento. Solo reaccioné sin pensar. No quería que te lastimaras. Ella pareció un poco sorprendida por mis palabras y habló lentamente. Soy una retornada, ¿sabes? Puedo comer humanos. No necesitas comer humanos, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No. Entonces, ya que te salvé, no comas más, ¿de acuerdo? Pregunté tímidamente. Podemos decir que estamos a mano.
Ella me miró fijamente, pero cuando quedó claro que no iba a decir nada más, la rodeé y caminé hacia el lugar que había sido el hogar de la abominación. Había una extraña biomateria por todas partes. Parecía una especie de sustancia parecida al moho. Cuando me acerqué, mi contador Geiger comenzó a hacer erupción. Me quedé paralizado y luego retrocedí unos pasos hasta que mi Geiger se calmó nuevamente. Eso es una especie de moho, Zara señaló la extraña biomateria. Parecía un poco a hongo o moho, pero era de un verde translúcido e incluso parecía producir un poco de luz. Parecía haber algún daño en la pared, como si la abominación hubiera estado cavando allí. Habían arrancado varias tuberías de la pared y había un charco de agua que era donde crecía el moho. Creo que la criatura logró vivir todos estos años comiendo ese hongo. Zara hizo una mueca. El virus MGV, declaré. Debe haber mutado algún tipo de hongo o algo así, e infectó las tuberías de agua. Tal vez este tipo estaba tratando de salir cavando y rompió la tubería accidentalmente. Al final, se trataba de algún tipo de moho radiactivo que se replicaban muy rápidamente. Comía y bebía todo el día y, junto con el virus MGV, se había convertido lentamente en esa horrible criatura. ¿Era originalmente uno de los guardias? ¿Un científico? Podría haber sido uno de los conserjes. La radiación es alta. Fruncí el ceño. ¿Tú estabas allí? Ella negó con la cabeza. No te preocupes por mí. Los mutantes no se ven afectados fácilmente por la radiación. Soy inmune. Veo. Dame la válvula. Abriré la puerta. Puedes pasar corriendo para limitar tu exposición. Ascendí, levanté la válvula y se la entregué. Ella la pasó por encima del lodo radiactivo y luego la enchufó a la puerta. Comenzó a girar la válvula y la puerta comenzó a abrirse. Parecía usar toda su fuerza para hacerlo y la puerta emitió ruidos chirriantes extremadamente fuertes y dolorosos. Pasaron unos 5 minutos antes de que la puerta se abriera por completo. Tomé aire y corrí más allá de la radiación. Sabía que había recibido una dosis bastante alta, pero me preocuparía por la radiación más tarde. El exterior de la instalación subterránea era un sótano bastante común y corriente. Mostraba signos de envejecimiento y, lo que era más importante, mostraba el comienzo de la luz del sol. A través de varias ventanas del sótano, la luz se filtraba y no era difícil navegar. Miré a Zara y ella asintió. Los dos salimos de la bóveda y subimos las escaleras. Terminamos en una estructura que se había derrumbado. Me resultó difícil decir si se trataba de una tienda, un edificio gubernamental o qué. Las paredes habían sido arrancadas y no había nada más. ¿Cecelia? Pregunté. Sí, he triangulado dónde estamos. Si tomas el camino de bajada, solo necesitas recorrer 2 cuadras para volver al hospital. Asentí con la cabeza en señal de afirmación. Eran solo 2 cuadras, pero eran 2 cuadras de territorio mutante en la ciudad. Aún así, era un viaje difícil, si tuviera que decirlo. ¿Sabes dónde estás? Le pregunté a Zara. Ella también estaba mirando a su alrededor y se volvió hacia mí y asintió. Sí. En ese caso, buena suerte. Asentí y comencé a caminar en la dirección que Cecelia me había dicho que tomara. ¿Te vas? Preguntó Zara. ¿Por qué no lo haría? Estás libre y estamos a salvo. Es cierto, Zara la agarró del hombro, luciendo un poco insegura. Antes de que pudiéramos seguir conversando, se escuchó el familiar sonido de un disparo. Parecía que 2 fuerzas luchaban entre sí y que sucedía más o menos en dirección al hospital. Intercambiamos una mirada y luego ambos comenzamos a movernos a la vez. No sabía por qué Zara me seguía. Tal vez solo tenía curiosidad, pero en general estaba preocupado por la gente del hospital. Me moví mucho más rápido de lo que normalmente consideraría un viaje seguro en el desierto. Tenía la esperanza de que el sonido de los disparos ahuyentaría a cualquier otra persona que estuviera fuera de casa a esa hora del día. Además, Katarina me había dicho una vez que el momento más seguro para viajar era por la mañana. La mayoría de las criaturas más letales solo salían por la noche. No fue muy difícil recorrer 2 cuadras y doblamos en una esquina para ver que efectivamente había una clase entre los 2 grupos. Un grupo estaba dentro del hospital, cubriéndose y disparando al azar para mantener al otro grupo atrás. Ese grupo estaba usando los autos mientras disparaba salvajemente dentro del hospital. Había temido que fueran bestias, pero ese no era el caso en absoluto. «Muere, escoria retorcida», gritó alguien del hospital. Reconocí la voz de Raven.
Sentí una felicidad momentánea porque había llegado sana y salva al hospital, pero luego me sentí confusa porque parecía que estaban luchando por sus vidas. Ustedes son los que atacaron sin provocación. Gritó uno de los hombres. Ustedes mataron a mi hija. No esperen salir con vida de ese hospital. Te dije que eran bestias. Las bestias capturaron y mataron a tu hija. Intentamos salvarla, gritó Raven. Estás siendo desagradecida. Si intentaste salvarla, ¿dónde está? Matamos a todas las bestias, pero mi hija no está a la vista. Sospecho que inventaste por completo la historia sobre esa otra persona. Solo reconoce tu error y acepta tu muerte. No nos costó mucho darnos cuenta de lo que estaba pasando. Habíamos recorrido la mitad del camino hacia el hospital cuando redujimos la velocidad y nos detuvimos. Mi mente trabajaba frenéticamente. Teníamos que calmar la situación. Era peligrosa y no queríamos que nadie saliera lastimado. Tendría que manejar esto con mucho cuidado. Papá. Gritó Zara, lo que provocó que el tiroteo se detuviera y todas las miradas se dirigieran hacia nosotros dos. ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, esa fue una forma de hacerlo. Capítulo 37. En cuanto Zara gritó, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Bastaba con que alguien de cualquiera de los dos bandos levantara un arma y disparara y ambos estaríamos fritos. Fue un momento de mucho estrés y los dos, que estábamos en bandos opuestos, estábamos uno al lado del otro. Si se malinterpretaban las cosas y cualquiera de los dos bandos pensaba que uno de nosotros era el enemigo, correríamos un gran peligro. Yo acababa de decidir que iba a empezar a hacer las cosas de forma segura e inteligente y, de repente, Zara es la que empieza a actuar de forma estúpida. Hija. Un hombre sale del grupo escondido detrás de los vehículos. Daniel. Escuché la voz de Raven que venía del hospital. Ambos se giran para mirarse, mientras Zara y yo nos miramos torpemente. Me preguntaba si deberíamos empezar a dirigirnos hacia nuestro lado o si eso solo haría que las cosas se intensificaran. ¿Qué estás haciendo? Gritó Zara de nuevo. Eso, el hombre bajó la mirada torpemente. Desapareciste. Atacamos y aniquilamos el campamento de las bestias, pero tú no estabas allí. En cambio, encontramos a ese humano. Nos dijeron que podían llevarnos con su hija, pero resultó ser una trampa. Esto no es culpa nuestra en absoluto. Me amenazaste con matarme si no te entregaba a tu hija. Gritó Raven. Si no hubiera escapado, me habrías matado. Al menos estaba hablando con sinceridad. Gritó. Ustedes, asquerosos humanos, estaban siendo engañosos. Papá. Pero un niño humano me salvó, gritó Zara, impidiendo que Raven dijera algo que pudiera hacer que volvieran a dispararse. Tuvimos que escapar por una ruta subterránea. Por eso tardamos tanto en volver. Un niño. Sus ojos se dirigieron hacia mí, y esos ojos rojos de un espectro me hicieron sentir un poco aterrorizada. ¿Este niño? Ella se paró frente a mí como si pensara que él iba a levantar su rifle y disparar. Sí, él me salvó la vida. Sin él, las bestias me habrían matado antes de que llegaras. Eso, balbuceó, mirándome con sus ojos como si fuera mi culpa. Incluso si fuera cierto, las bestias están muertas y yo he regresado. ¿No puedes dejarlo así? Exigió. Pero, su padre parecía reacio a detenerse. ¿Es porque tiene hambre? Era mejor no pensar en sus fuentes de alimento. Los espectros eran mucho más sensibles de lo que originalmente pensé. No eran muy diferentes a las personas, así que no me gustaba la idea de matarlos. Bueno, ya había matado asaltantes antes, así que no era como si no lo hiciera si tuviera que hacerlo, pero sentí que Zara también me había salvado algunas veces, e ir a la guerra con su familia se sentía un poco mal. Papá. Si sigues luchando contra ellos, no te lo perdonaré. Déjalos ir. Zara, lo entiendes. Este es un grupo de comerciantes. Han estado pisoteando nuestra tierra ancestral desde que se estableció esa pista. Ahora que nos hemos ocupado de las bestias, este es el mejor momento para atacar. Papá. Zara, ven aquí y escucha a tu padre, respondió con severidad. Ya has estado cazando bestias sin que te dieran permiso. Casi arruinaste nuestra invasión. Estaba empezando a darme cuenta de que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. No era solo una cuestión de Zara. Era una cuestión de territorio. Zara había afirmado que los Revenants habían estado luchando durante un tiempo desde que las bestias tomaron el control del hospital.
Había estado pensando que solo estaban cazando a las bestias, pero parecía que estaban recuperando tierras. Su captura había ocurrido incidentalmente la misma noche en que los Revenants planeaban eliminar a las bestias. Probablemente solo descubrieron que Zara había estado allí después de encontrar a Raven. De cualquier manera, estaba empezando a tener la sensación de que él no quería que las cosas terminaran pacíficamente con los humanos. Estaba usando a Zara como excusa para acabar también con el hospital. Quería apoderarse de toda esta ruta. Zara parecía un poco más ingenua, mirándome a mí y luego a su padre confundida. Sin embargo, podía leer sus intenciones y sabía que no tenía otra opción. Invoqué el machete de Anuel y luego agarré a Zara y se lo puse en el cuello. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Crees que la dejaría ir? Espeté, usando a Zara como escudo. La indecisión en los ojos de su padre desapareció y levantó su arma, gruñendo. ¿Te atreves? ¿De Daniel? Jadeó Zara. Quédate atrás. Raven disparó su rifle, casi golpeando al padre de Zara y obligándolo a agacharse. Tu padre está buscando pelea, le susurré a Zara al oído. Solo confía en mí. Zara mordió el labio, pero se calmó un poco y dejó de luchar. No activé el recubrimiento iónico, por lo que no fue demasiado letal. Aún podría cortarle el cuello, pero no sucedería por accidente. Después de unos segundos, su padre levantó la mano. ¿Qué deseas? Es muy sencillo, respondí, abriéndome paso hacia el hospital mientras usaba a Zara como escudo. Yo protejo toda esta ruta comercial. La necesito para establecer mi negocio. Ya he visto a algunos de tus espectros en ella antes. No lo permitiré. Quiero que te lleves a tus espectros y vayas a otro lugar. Entre los olmos gemelos y la pista de hielo, no tocarás esa ruta en absoluto. Si alguien elige abandonarla, entonces es un juego limpio. Sonrió, mostrando sus afilados dientes de espectro y luciendo extremadamente peligroso. ¿Crees que estás en una situación en la que puedes negociar conmigo, muchacho? Sacudí mi espada y respondí con un gruñido. ¿Crees que estás en una situación en la que puedes negociar conmigo? Jeje, puede que nos veas como algo parecido a los humanos por nuestra apariencia, pero somos más rápidos, más inteligentes y más letales que los de tu especie, declaró. Olvidas que acabamos de exterminar al resto de las bestias. Habían sido nuestra fuente de alimento hasta ahora, pero nos cansamos de que nos quitaran territorio. Lo que llamas una ruta comercial solía pertenecer al Renacido. ¿Perteneces al Renacido? Me burlé. Toda tu especie solo mutó hace poco tiempo. Antes de eso, esta ciudad era propiedad exclusiva de humanos. No me vengas con tonterías como hogar ancestral. Todo es una gran broma. Son solo mutantes. Daniel, Zara habló tan levemente que solo yo pude escuchar su voz, pero sonaba triste. En realidad no es como si tuviera elección. Quería decirle eso a Zara, pero cuando me dirigí al hospital, terminé más cerca del grupo de los Revenant y no estaba seguro de que pudieran escuchar las palabras que dije. Todos me observaban de cerca, buscando oportunidades, y no podía mostrar ninguna debilidad. Mira, si quieres que tu hija vuelva sana y salva, entonces me prometes que te marcharás y evitarás esta ruta en el futuro. Puedes quedarte con el resto de la tierra. Te pido que dejes en paz esta ruta y a los humanos. Puedes cazar cualquier otra cosa y puedes quedarte con los bloques todo lo que quieras, excepto el hospital, le expliqué. Y si no lo haces, tampoco estamos indefensos. Asentí mientras varios robots emergían del hospital. Los Revenants tenían razón. Eran mucho más fuertes que una banda de mercaderes desorganizados y sus respectivas defensas. La única razón por la que no habían derrotado a todos era que les asustaban los robots del hospital. Los robots estaban programados para proteger la entrada. Los Revenants habían sido extremadamente cuidadosos de no entrar dentro del alcance de sus sensores. A menos que una de sus balas alcanzara a los robots y los activara, continuarían su patrulla a pesar de lo que hicieran los humanos. Sin embargo, yo no era un humano cualquiera. Tan pronto como Cecilia estuvo dentro del alcance, pudimos conectarnos a la red y ella pudo ignorar comandos simples. Envió a todos los robots a la batalla, ahora enfrentándose al Revenant. Esto ciertamente le quitó su antigua confianza. Si los humanos y los robots peleaban como una sola unidad, los Revenants sufrirían muchas pérdidas, incluso si su hija no estaba en la línea. Me miró con más vacilación esta vez. Aunque esté de acuerdo, ¿cómo sabrías que haré lo que me digas? Preguntó.
Una vez que me devuelvas a mi hija, podría darme la vuelta y atacarte sin dudarlo. Podrías, respondí. Sin embargo, no lo harás mientras tu hija lleve esto puesto. Saqué algo de mi digitalizador. Cuando el Revenant lo vio, siseó. Era un collar de esclavo. Me alegré de tener varios de esos en mi digitalizador, principalmente para no tener que pagarlos a Twin Elms. ¿Te atreves? No le pondré ninguna restricción, me encogí de hombros. Mientras actúes correctamente, será solo un collar. Sin embargo, si nos traicionas, enviaré el sencillo y ella perderá la cabeza. ¿Solo un collar? Dijo con desdén. Podrás rastrearnos. Toda nuestra colonia será vulnerable. Soy un hacker experto, respondí. Puedo desactivar esa función si quieres. Como si confiara en ti. ¿Tienes alguna otra opción? Finalmente llegué frente al hospital. Con unos pocos pasos más, estaría bajo la protección de la cubierta de Raven. Papá. Lo haré yo. Gritó Zara. Zara, no. Papá, detente. Incluso si decides faltar a tu palabra, lo usaré de todos modos. Bajó la cabeza con amargura, derrotado, pero después de unos segundos, miró hacia arriba y asintió. Bajé el machete y lo guardé en mi digitalizador. Zara se dio la vuelta y me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás listo? Levanté el collar. Solo soy un mutante, ¿verdad? Su labio tembló. No eres solo una mutante, respondí, levantando el collar de esclava y poniéndolo alrededor de su cuello. Eres mía. Lo cerré. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, pero no dijo nada mientras lo enchufaba y lo programaba. Después de un segundo, sus mejillas se pusieron rojas y miró hacia otro lado. Nuestro pueblo morirá de hambre, dijo con amargura. Tal vez, no tengan por qué hacerlo. Ella me miró y me preguntó, ¿qué significa eso? ¿Has considerado intercambiar por lo que quieres? Le susurré unas palabras al oído y luego me solté y di un paso atrás, saltando detrás de la barrera. Zara siguió observando dónde me escondía durante un minuto hasta que su padre la llamó de nuevo. De un salto, se dio la vuelta y se alejó. Cuando llegó a su lado, su padre le habló con una voz que pudimos oír. Niña tonta. Pasaste de una jaula a otra. Ese humano tiene tu vida en sus manos. Espero que ahora sepas que no se puede confiar en los humanos. No te preocupes, padre. Miró hacia mí. Sé en quién puedo confiar. Su grupo finalmente comenzó a retirarse, y fue solo entonces que las diversas personas en posiciones ocultas comenzaron a relajarse. Yo también comencé a relajarme hasta que sentí un escalofrío a mi lado. Me di vuelta y vi a Raven mirándolos fijamente. Pareces cercano, declaró Raven. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Pasó algo ahí abajo? No lo hizo. Afortunadamente, cada vez me resultaba mejor mentir con la cara seria. HMPH, lo que sea. Ya casi es de día. Aún hay tiempo suficiente para eso, declaró, levantándose y sacándose el polvo. ¿Tiempo suficiente para qué? Parpadeé mientras ella sacaba su cuchillo y lo acercaba a mi garganta. Oh, eso. Después de que Raven terminó conmigo, salí de la tienda y escuché a varios guardias gritar y silbar. A ella no le importaba en absoluto la privacidad. Además, me cortó con ese cuchillo varias veces. Necesitaría tomar un Regenx si no quería tener cicatrices. Como no habíamos podido dormir la noche anterior, emprendimos el siguiente día de viaje. Cuando salimos del hospital y nos dirigimos a Twin Elms, no pude evitar sentir las miradas de un grupo que nos observaba desde la distancia, aunque nunca pude verlos. Sin embargo, si las cosas iban como yo quería, pronto podría tener un nuevo socio comercial. Fin del volumen 4. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.